Como hablamos ayer, hoy la reunión vamos a tratar el tema de la amistad verdadera en el Señor, porque es un tema que si bien lo conocemos bien, eh, hay algunas cosas que quizás siempre es bueno recordarlas. Yo estuve buscando en el diccionario a ver qué era la amistad, como para tener un significado un poco más completo, y dice que es una relación de afecto, de simpatía y de confianza que se establece entre personas que por lo general no son de la familia, y es un valor personal en sí mismo porque se funda sobre un sentimiento desinteresado apareciendo espontáneamente. Creo que todos coincidimos con esto, sobre todo porque es algo que surge sin necesidad de buscarlo, a veces entre personas que no se conocen, ¿eh? Y surge espontáneamente, como dice acá, y es desinteresado, aunque a veces no lo es tanto. Por eso ayer yo dije algunas características que encontré en la palabra, pero quería que compartieran un poquito cada uno lo que habían sacado en conclusión de otras características más. Bueno, la primera era Brenda, que pobrecita, le escribí, le puse que era Romanos 3:12, pero el 3 me lo comí, así que se leyó todo Romanos 12, pero bueno, viene bien igual porque ella sacó aún conclusiones del libro de Romanos capítulo 12, y después va a hablar del versículo 3. Así que Brenda, Yo lo anoté al revés ahora, así que empiezo por empezás por el el 3. 3. Pero yo puse que, como dice en Romanos 3:12, en la segunda parte de ese texto dice, no hay quien haga lo bueno ni aun uno. Y pensaba que los creyentes somos, como vos decías en el audio, somos imperfectos, y también, por eso también la amistad del creyente termina siendo imperfecto, todos somos pecadores, y por eso es tan importante aceptarnos y querernos, amarnos entre nosotros con el amor de Cristo, siendo así imperfectos, pecadores. Y vos me has dicho que también seguramente nos terminemos alguna que otra vez defraudándonos porque somos pecadores y tenemos también pecados. Y después pensaba en el amor entre creyentes, tiene que ser el amor de Cristo, como hablaba Romanos 12, cuando lo leí, habla de eso, que podemos ver el amor de Cristo que se tiene que dar entre creyentes, es amor sin fingimiento, aborreciendo lo malo y aborreciendo al mundo. Es un amor fraternal donde, a diferencia de la amistad con el mundo, estamos unidos por algo más grande, que sería el Señor. Y además de que nos espera juntos a todos los creyentes la eternidad. Entonces creo que eso también nos une como creyentes en amistad. Eso fue lo que saqué yo. Perfecto. Es verdad que somos seres humanos que si bien tenemos al Espíritu Santo en el corazón, somos imperfectos, somos pecadores, y por eso hoy hablábamos con Brendan antes de la reunión, que seguramente vamos a cometer errores y a veces podemos defraudar a los que tenemos al lado, pero no por eso tenemos que dar por terminada una amistad. Tenemos que seguir esforzándonos y orando para que, a pesar de los errores, podamos seguir adelante y siguiendo amando y perdonándose, ¿no? A los que nos hacen mal por ahí o sin querer muchas veces cometen errores, y para con nosotros o nosotros para con ellos. Bueno, Tomás, tenías Mateo 22:39. Bueno, Mateo 22:39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, mucho para decir de este versículo no hay, porque básicamente se entiende amar al otro como a uno mismo. Y bueno, antes que, en vez de pensar o sea, lo que yo tomé para esto fue que lo mejor siempre es pensar eh, en querer a los demás como uno se quiere, pero es medio difícil de explicar porque es como
Es como común decirlo, pero a veces es medio difícil de explicar. Bueno, básicamente, Está bien, está bien. Lo que dijiste, yo les dije que no se esforzaran en explicarlo tanto, solamente a qué va dirigido el texto, ¿no? Porque lo importante es que como no todos lo pueden leer, a cada uno le di algo diferente, que sacaran de ahí qué enseñanza nos dejaba. Así que está bien, ¿eh? Es amarse como a uno mismo. Ese es el segundo mandamiento que Dios nos manda con respecto al prójimo, y cuanto más con respecto a los amigos, ¿no? De amarlos como se amaban David y Jonathan. Bien. Joaco, tenías Proverbios 18:24. Sí, el versículo dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Bueno, a mí la primera frase que dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, yo me puse a pensar, ¿no? Que es algo como raro, ¿no? Pero tipo, cuando yo digo soy amigo de él, ¿qué es lo que me dice, ¿no? Que soy amigo real, ¿no? Y por eso ahí está la segunda frase que dice, y amigo hay más conjunto que el hermano, ¿no? Que eso significa que los amigos son más unidos que hermanos, ¿no? Y eso me puso a pensar, ¿no? Que nosotros como amigos tenemos que estar unidos más que los hermanos, ¿no? Yo me puse a pensar que entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, hablan de lo que le pasa a uno o qué problemas tiene y bueno, es más algo íntimo, ¿no? Entonces, esa conducta yo tengo que tener con mi amigo y aún más, ¿no? Porque es más, somos más unidos. Entonces, lo que para simplificar, que es que si yo digo que soy amigo de él, de alguien, por ejemplo, tengo que ser como un hermano y darle consejos como un hermano y bueno, más o menos lo que haría un hermano. Exacto, demostrarle que es tu amigo, ¿no? O sea, hacerle sentir que es tu amigo. Exacto. Muy bien. Abril, tenías Proverbios 17:17 y Filipenses 1:4. Sí, en Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Y bueno, lo que nos quiere decir acá el Señor, lo que nos pide, es que, bueno, en cada oración siempre no nos tenemos que olvidar de orar por todos nosotros, o sea, por cada uno de nosotros. Y en Proverbios 17, en el versículo 17 que dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano para la angustia es nacido. El Señor nos dice que tenemos que amar siempre a nuestros amigos y también a pesar de que no estén de acuerdo con nosotros, no piensen lo mismo, tenemos que amarlos igual y acompañarlos cuando están mal y en angustia. Bien, en todo tiempo, como dice acá. Bien, y es importante esto de la oración, ¿no? De Filipenses 1, porque la amistad tiene que estar basada en la oración. Tenemos que aprender a orar por los amigos. Es importante que ustedes recuerden en sus oraciones a cada uno de los jóvenes que comparten la reunión para poder llegar a ser amigos de todos. Después lo vamos a ver un poquito más. Bien. Patricia, tenías Filipenses 1:8. Sí, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Bueno, acá cuando dice, porque Dios me es testigo, Pablo llegó a poner a Dios como testigo, ¿no? De sus sentimientos hacia aquellos creyentes de Filipo. Pablo era consciente de que ellos no podían saber verdaderamente lo que había en el corazón del apóstol, pero Dios sí lo sabía. Y ese afecto, ese cariño no era interés o una atracción humana, tenía su origen en el Señor Jesucristo mismo, ¿no? Y el amor de Cristo había abrumado a Pablo. Como acá que dice en el capítulo de mismo Filipenses, capítulo 2:26,
que dice, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros. Pablo tenía un gran deseo. Yo me ponía a pensar que Dios es testigo de lo que yo hago y de lo que pienso. Que por ahí a los demás yo les puedo mentir, pero a Dios no, hasta me puedo engañar a mí misma. Cuando le estoy demostrando amor a un hermano o a un amigo que realmente puede ser falso. Y por Y eso después, dice ahí que amemos desde las entrañas, desde el fondo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Un amor sincero, sí, genuino. sí, acá en la segunda parte, cuando dicen las entrañas de Jesucristo, que significa dentro, yo lo busqué, que Pablo les había dicho que los tenía en el corazón ya, y ahora les dice que es un amor entrañable, que suena como a tierno. Pablo está expresando que los amaba, no solo con el corazón, sino con las entrañas, con el amor de Dios. Y Dios era testigo de ese amor, como decía. Y es un mandato de Dios, porque acá en Colosenses 3:12 dice, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Acá dice vestidos, o sea que es un mandato. Y me ponía a pensar que no estoy obedeciendo ese mandato, porque por ahí sí amo a mis amigos, pero no con este amor que sentía Pablo, con el amor de Cristo. Por ahí no me preocupo por ellos como debería o no le doy consejo con el amor de Cristo. Y también cuando estudiamos este capítulo de Filipenses, a mí me admiraba mucho el amor que sentía Pablo hacia los hermanos que rogaba con gozo por ellos. Y la verdad que es un ejemplo para... Los Filipenses es la epístola del gozo. Claro, y bueno, a mí cuando estudiamos estos capítulos, la verdad que me gustó mucho Pablo, el amor que sentía hacia los hermanos, y yo tengo que ser igual. Exacto, exacto, que podamos aprender, ¿no? A amar así como amaba Pablo. Hermoso. Sí, en Bueno, verdad y Ani, sin falsedad. exacto, exacto, bien real, sincero. Ani tenía Filipenses 1:9. Sí, lo leo. Y esto Dale. ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y llevando este versículo a una amistad cristiana, pensaba que Dios acá nos está pidiendo que podamos crecer juntos espiritualmente. O sea, acá dice que poder crecer, ir creciendo en conocimiento y también en amor. Y pensaba que hay muchos creyentes que no pueden reflexionar sobre las cosas espiritualmente porque les falta amor o les falta conocimiento de la Biblia. Por eso Pablo ruega por los creyentes para que tengamos ambas cosas. Y al tener más conocimiento de la Biblia, podemos hablar en amor sin despreciar o lastimar a nadie, sino ayudando al hermano que está mal, mostrándole lo que enseña la Biblia. Por eso es necesario leer y estudiar la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. Exacto, bien, bien. Tiene que ir juntos, ¿eh? Por eso Sí. si tenemos al Señor en el corazón, es lo que nos une. Muy bien. Arián, tenías Filipenses 1:10 y 11. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, leo primero los textos. Sí, Dice sí. el versículo 10, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Y ya estos dos textos me tocó la primera parte que dice, para que discernáis lo mejor. Y viendo la definición de discernir, habla de distinguir algo con intelecto. Es decir, para que distinga con inteligencia
que lo mejor es que sea sincero y sin ofensa. Y bueno, vos me decías también que lo relacioné con la amistad. Sincero y sin ofensa para mi amigo, y sin ofensa lo medité, como también decías vos en el audio, que si somos pecadores y nos consideramos pecadores imperfectos, y que además somos hijos de Dios, que compartimos la esperanza de que el Señor va a venir, no tendríamos que hacer algo que ofenda al otro, ni, ni tampoco que defraude, que no seamos sinceros, digo. Y esto, si lo hacemos así como dice el versículo 10, luego también en el 11 podría decirse que podríamos tener una amistad como Jonatán y David, que agrada a Dios y que está llena de frutos, que dice llena de frutos de justicia. Y justicia habla de una ley. Y bueno, a mí me tocó también pensar en esto, que si tenemos una amistad cristiana que cumple con estas cosas que decía, ¿no? Que es sincera, sin ofensa, y que bueno, está también con esa esperanza de que venga Cristo, vamos a también tener frutos de el cumplir la ley que el Señor también nos ha mandado, de todos los mandamientos que Él nos ha dicho. No sé si me expliqué, porque tengo un lío en el apunte, pero... No, no, perfecto. Y me gustó que dice a gloria y loor de Dios, o sea que esa misma amistad va a ser para bendición de los demás y para gloria de Dios, ¿eh? Para bendición de los dos amigos o más, si son más amigos, pero sobre todo para gloria de Dios, ¿no? Bueno, bárbaro. Kiarita, tenías Proverbio 27:9. Sí, el versículo decía, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el amigo al hombre con el cordial consejo. Y yo saqué de este versículo, yendo para la amistad cristiana, que Dios por medio de su palabra nos enseña que Él se manifiesta de cualquier manera, por medio de la palabra o a través de un amigo. Y pensaba que cuando tenemos problemas o circunstancias que nos atormentan y muchas veces no nos damos cuenta lo que Dios nos quiere decir, recibimos el consejo de un amigo verdadero, un hijo de Dios, que nos puede ayudar a darnos cuenta de nuestros pecados y de lo que nos quiere decir el Señor. Y nos puede encaminar hacia Él, que, como decía al principio del versículo, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y pensaba que el ungüento sería como una medicación que necesitamos para ser sanados. Y el perfume es algo como, Agradable, no sé qué, qué claro, querés decir. claro, sí, agradable y que también le agrada al Señor, que da buen testimonio de nosotros. Exacto, muy bien, ¿eh? Lo importante es que tengamos en cuenta que como amigos tenemos que dar consejos, pero consejos que estén basados en la palabra de Dios, ¿eh? Y también que sepamos escuchar, como decía Kiara, también a nuestros amigos que nos aconsejan, ¿eh? En el Señor siempre. Muy bien. Vicky, Proverbios 27:6. Dale, lo leo. Dale. Muchas son las heridas del que ama, pero importante los besos del que aborrece. Bueno, me costó un poquito entender este versículo, pero en lo que pensé, ¿No dice ¿eh? importunos? Importunos los besos del que aborrece. Sí, ¿no se escuchó? Sí, no, no lo escuché. La primer parte sobre todo era por ahí, para que te sea más fácil. Fieles Bueno, son las yo heridas del que ama. había pensado en que el amor es como no darle al otro, decirle lo que le hace feliz y lo que esperamos escuchar, que a veces esperamos eso del otro, sino es
decirle lo que necesita, aquello que lo puede hacer crecer y que lo puede hacer avanzar. Y pensaba que muchas veces este amigo nos puede confrontar y nos puede mostrar cómo estamos para crecer y guiado por el espíritu y que muchas veces nos va a herir porque hay cosas que no nos gusta escuchar, pero pensaba que no es una herida que nos va a hacer mal, sino que es una herida que nos permite, yo había notado, que va a impedir que nosotros nos muramos, que nosotros no avancemos, que no crezcamos. Y algo con lo que lo había relacionado, había pensado una historia que había leído de un médico que se acercaba a un nene que estaba tosiendo, no podía respirar, había tragado algo. Entonces, con una lapicera le perfora la tráquea para que pueda respirar. Y enseguida empieza a respirar y está todo bien. Pero pensaba, ese momento en que no tiene anestesia, que es puro dolor, pero le salvó la vida. Y a veces el amigo verdadero, el amigo que está en Cristo, nos va a confrontar con las palabras y nos va a mostrar cómo estamos, pero es para el bien de nosotros. Entonces veía como en este proverbio es como que debemos preferir esa persona que nos hiere, pero que nos salva, nos lleva a crecer con Dios, que el otro que nos va a decir las cosas que queremos y nos puede poner alegres por un momento, pero no nos va a hacer crecer en Dios. Lo llevaba por ese lado. Exacto, perfecto. Porque es como que muchas veces los amigos del mundo nos pueden palmear la espalda para que no nos sintamos mal o no nos creamos tan pecadores o que no sé, lo que se nos pueda ocurrir. Pero el que ama realmente, el verdadero amigo, como el Señor Jesús jamás les dijo algo a los discípulos para Sí, va con la palmearle la verdad. espalda. Exacto, exacto. Me gustó porque sí usaste un ejemplo Sí. médico. Bueno, muy bien. Viene bien para la explicación. Es así, ¿eh? A veces tenemos que decirle a alguien algo que le pueda doler, pero que lo hagamos con amor de Dios, ¿eh? El mismo amor que el Señor tiene para con nosotros cuando pecamos, ¿eh? Cuando le fallamos a Él, y sin embargo, con todo el amor nos reprende, nos enseña, nos muestra los errores, pero todo con amor. Bien, Vicky. Franco ahora tenía Hebreos 10, 24 y 25, sobre todo el 24. Ok. Dice, y considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y de la primera parte me hizo acordar mucho a la palabra del amor, porque viste que hay 3 palabras para amor en la Biblia, que es el amor ágape, el filios y el eros, ¿no? Y uno hace referencia al ágape, hace referencia a Dios, el amor de Dios, el filios en la amistad y bueno, el eros a la intimidad del matrimonio. Y dice que, bueno, y cuando utiliza este pasaje, utiliza el amor ágape, ¿no? El amor de Dios. Y está tratando de un hermano con otro, un hermano hacia otro. Entonces, es ese amor que no solamente es de Dios hacia el hombre, sino del Hijo de Dios hacia otro Hijo de Dios. Y llevándolo a mi vida, decía, uy, realmente estoy amando como Dios me amó a mí, con tanta entrega, con tanto sacrificio, con tanta verdad. Y me dejó pensando, ¿no? Precioso, Bueno, es verdad. sí, Porque nos cuesta. ¿Querías agregar algo más? sí, y al final, bueno, el versículo 25, cuando dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, ¿no? Como lo que estaría bien es exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Y en la exhortación, así con amor, y nace ese corazón con amor, me hizo acordar a Gálatas 6:1, que dice así, hermanos, lo dice con todo el amor, ¿no? Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros,
que sois espirituales. Restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Y bueno, es esa exhortación que también, esa restauración, ¿no?, que es necesaria. Y bueno, también como dijo Vicky, que así como puede ser dolorosa, ¿no?, tiene un fin de restaurar. Y que es eso lo que quería compartir. Perfecto. Pensaba cuando hablabas vos que en aquellos jóvenes justamente que no están, también es el deber de los que somos amigos ayudarlos a ver con los ojos de Dios, porque una de las cosas que tiene la amistad es ayudar a ver al otro con otros ojos las cosas, porque a veces pueden ellos estar equivocados y no darse cuenta, no ver las cosas como Dios las ve, porque están alejados, pero quizás si uno de nosotros se acerca y les dice, con amor, como vos decías, justamente, provocándolo al amor, lo puede ayudar a volver. Así que también eso tenemos que tener en cuenta. Fíjense cuántas cosas sacamos, y hay un montón más, pero no las podemos decir todas. Yo elegí algunos textos que me tocaron el corazón, como les dije ayer también en Filipenses 2, porque el libro de Filipenses, como le decía Patricia, cuando lo leí, la verdad que nunca lo había leído así tan profundamente, y me llegó tanto, todo el libro, me encantó. Y me gustó mucho este pasaje del capítulo 2, cuando dice el Señor, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda. Nos dice que nos estimemos inferiores, que no miremos cada uno a lo suyo propio, sino cada cual a los de los otros, cosa que es difícil a veces porque siempre estamos mirándonos a nosotros mismos, nuestras necesidades, nuestros deseos, pero acá nos pide otra cosa el Señor. Y dice que es el sentir de Cristo. Si bien lo escribió Pablo, y Pablo le dice a los filipenses que cumplan su gozo, era el gozo del Señor Jesús. El Señor Jesús se pone feliz, es un gozo para Él cuando no hay contiendas, cuando no hay nadie que se quiera sobreponer por sobre los otros, cuando aprendemos a mirar a las necesidades de los demás y no tanto a las propias. Es hermoso ver todas estas características que podemos incluirlas en la amistad. Pero me gustó mucho esto que dice, cumplid mi gozo. Y todo esto, como les decía ayer, requiere cruz, porque nosotros, nuestra carne, siempre se está halagando a sí misma o siempre se está preocupando por sí misma. Nos cuesta preocuparnos por los otros, pero el Señor nos lo pide y espera que podamos atender a esto que Él nos pide. Porque es un gozo para Él, una alegría vernos así, ocupándonos de los demás, con amor, con disposición. Y me tocó muchísimo un texto, para terminar, que es el versículo 20 del capítulo 2 de Filipenses, que es lo que pensaba Pablo de Timoteo. Y fíjense lo que dice. Dice, más espero, el 19 dice, más espero en el Señor Jesús enviaros presto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. Y dice el 20, porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solícito por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Precioso lo que dice acá, porque señala bien claro, dice que no hay ninguno que reúna las condiciones de Timoteo. Fíjense cómo era Timoteo, era un joven. Recordemos esto, dice que era tan unánime, o sea que era uno con todos, porque está hablando a los filipenses.
a ninguno tengo tan unánime. Dice, o sea que se ve que Timoteo tenía un amor para con todos, y sentía el mismo sentir que el Señor en esto, ¿no? Y dice, y que con sincera afición, o sea, con verdadera, con leal pasión o entrega, con placer, estaba solícito por los hermanos. Y solícito quiere decir que pone atención, diligencia, amabilidad en servir o atender a alguien, sumamente cuidadoso. Entonces me encantó esto, ¿no? Yo decía, ojalá el Señor nos pudiera ver así a nosotros y pudiera decir de nosotros, como dijo Pablo de Timoteo, que no hay ninguno como, ojalá pudiera decir, hay muchos como Timoteo, pero qué hermoso que nos pudiera decir a cada uno de nosotros, que somos así, que somos uno con todos, que sentimos lo mismo que los demás, que con verdadera lealtad y amor sentimos gusto o placer en servir y atender con sumo cuidado las necesidades de los otros. Tengamos en cuenta este texto como base para la amistad. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser amigos como les decía ayer, como David y Jonatán, que fue una amistad tan preciosa en la que no había ningún tipo de interés, porque uno era un pastor de ovejas y el otro era el hijo del rey. Sin embargo, no había ningún tipo de interés y un amor que solamente Dios le podía dar. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser así, con este tipo de amor que solamente Dios nos puede dar, y que seamos capaces de tener esta sincera afición, siendo solícitos por los demás, como lo fue Timoteo. Ojalá que pueda ser así con cada uno de nosotros, para que esta amistad que está surgiendo, que como les decía ayer, o surge o ya está entre ustedes, se pueda hacer cada vez más fuerte, se puede afianzar. Y también con los mayores, porque para eso estamos también. Aunque seamos mayores no significa que nos tienen que dejar de lado. Bueno, no sé si alguno de los grandes quiere decir algo. No, para ampliar un poquito, cuando los chicos hablaban, me vino a la mente a mí el hecho de pensar en el amigo que tengo, que es el Señor. Por más que yo no tenga ningún mejor amigo, humanamente, tengo al Señor como mi mejor amigo. Entonces siempre, siempre, siempre debo demostrarme y mostrarme hacia los demás amigo hacia los demás. Porque tengo al mejor amigo. A veces creemos que, bueno, el Señor no me dio un amigo, entonces yo no me tengo que mostrar amigo. No, tengo al mejor amigo por excelencia. Y entonces eso me tiene que hacer llevar a ser buen amigo de cualquiera. Es un pensamiento que es más que nada para ampliarlo un poquito, nada más que eso. Está bien, está bien. Sí, porque ayer hablamos algo de que somos amigos de Cristo, obviamente, pero por ahí no lo miramos desde ese lado. Bien. Silvia, Marcos, Mariela, Kim, ¿alguien quiere agregar algo? A mí se me viene un texto que no, si bien no habla de la amistad, pero pensando en esto que decías vos de la cruz, que hay que poner en la amistad también, se me viene el texto de servíos por amor los unos a los otros, y que muchas veces justamente no nos gusta servir al otro, nos gusta más que nada ser servidos, pero parte de la amistad también es eso, estar atendiendo al otro y sirviendo al otro por amor como el Señor lo hace por nosotros. Exacto, ni hablar. Como decía acá que Timoteo tenía ese deseo, dice, me tocó tanto esto de esa sincera afición a ser solícito, poner toda la diligencia, todo el deseo de atender a los demás como a mí mismo. La verdad que eso creo que es una de las cosas más difíciles, porque como vos decías,
no nos gusta atender, nos gusta que nos atiendan, que nos sirvan. Y debe ser al revés, ¿no? Eso muestra el verdadero amor. Bien. Silvia, ¿lo encontraste? No, pero igual quería agregar que estoy un poco así también, como dijo Luis, como Jesús es el mejor amigo, ¿quién mejor que Él para enseñarnos a ser buenos amigos, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, puedo dar un ejemplo de perdonar, creo que todos hemos tenido experiencias sobre el perdón y que, por ejemplo, para ser un buen amigo tenemos que saber perdonar, por ejemplo, porque Dios nos perdonó. Entonces, un buen amigo tiene que saber que siempre tiene que perdonar, ¿no? Por ejemplo, es para decir un ejemplo de lo que hace el Señor, que es el mejor amigo que hay. Exacto. Justamente ayer veíamos eso, que el Señor es nuestro mejor amigo y fue el mejor amigo de los discípulos, y a pesar de que los discípulos lo dejaron, lo abandonaron en el peor momento, y aún Pedro cuando lo negó, el Señor lo siguió amando igual, los perdonó, y fue su mejor amigo, y lo es de nosotros, siempre. Y es el único que no nos falla, ese sí, el Señor Jesús, eso no, siempre vamos a estar seguros de que el Señor no nos va a fallar. Nos pueden fallar nuestros amigos terrenales, pero nunca el Señor. Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Como dijo Luis, si no tenemos ningún amigo, bueno, el principal es el Señor, por sobre todas las cosas. Así que, bueno, me alegro de que hayan podido compartir cada uno un poquito, y espero que realmente pueda haber una amistad verdadera, sencilla pero real entre ustedes y entre nosotros también, o con nosotros, para que este grupo pueda seguir creciendo espiritualmente y podamos ser de bendición los unos a los otros. Y que realmente cuando nos juntemos la próxima vez se pueda ver ese amor en el servicio, como decía Mariela, que nos podamos atender, nos podamos servir los unos a los otros, como lo hizo el Señor, que fíjense, el Señor lavó los pies de los discípulos, no tenía por qué hacerlo, porque el Señor es digno de toda la gloria y la honra, pero sin embargo Él no se tuvo por mayor, Él se arrodilló y se puso a lavar los pies de los discípulos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Tenemos que mostrar también lo que el Señor nos dejó como ejemplo, que podamos realmente cumplir con todas estas cosas y que haya en nosotros este sentir que hubo también, como dice Filipenses, en el Señor Jesús. Que el Señor los bendiga.